El reglamento establece que la prórroga de un partido de fútbol dura 30 minutos. El equipo que consiga ganar en este tiempo extra será el vencedor del encuentro. Ya va, un momento. Pero aquí no hemos venido a hablar de fútbol. Aquí invitamos a personas fuera de serie, a quienes el destino, la vida o como quieran llamarlo, les entregó una dificultad y con mucha determinación han sabido superarla. Lograron surfear una ola gigante para así avanzar hacia nuevos retos, haciendo el mejor uso de este tiempo adicional. Han reiniciado sus vidas con una mirada positiva, poniendo el foco en lo que hay, el presente. Aquí converso con seres humanos que recibieron una segunda oportunidad, desafiando todo tipo de obstáculos y pronósticos. Yo soy María Auxiliadora Miranda y esto es Tiempo Extra, historias de sobrevida y resiliencia. Hola a todos, hola Sheila, muchísimas gracias por estar aquí conmigo en este primer episodio de Tiempo Extra. Gracias por aceptar la invitación y acompañarme en el inicio de este camino que estoy, digamos, abriendo como podcaster. Para ustedes que de pronto no conocen a Sheila, Sheila Toro es médico, egresada de la Universidad de los Andes, es venezolana y tiene ya casi 10 años en Estados Unidos. Sheila ha trabajado en el área científica y recientemente inició su posgrado en medicina familiar. Pero a la vez, Sheila también es una apasionada de la comunicación y es la podcaster de Pluripotenciales. Yo tuve la suerte de participar en este podcast en plena pandemia, en el 2020. Y de verdad es una iniciativa muy interesante. Sheila lleva este podcast para realmente crear conexiones y ayudar a médicos jóvenes que han decidido abrirse un futuro lejos de su casa matriz, ¿no? Médicos jóvenes que se han ido a otros países a probar suerte y a seguir haciendo medicina. Y bueno, hoy me acompaña en este primer episodio de Tiempo Extra, porque yo creo que lo lógico era que comenzara yo hablando de mi historia. Hola Mausi, gracias por esa presentación tan linda que me hiciste. Yo creo que ahora es mi turno. Tú no has hablado de ti, así que lo voy a hacer yo. Tú eres la doctora María Miranda, María Auxiliadora, Mausi for short, dicen aquí. Tú eres una médico egresada de la Universidad de Carabobo. Hiciste pediatría en la UCB, ya luego te fuiste a Alemania a hacer tu doctorado en infectología. Y bueno, ha sido un camino largo para ti también, bueno, como para todos los migrantes, asumo yo. Y ahora estamos aquí, en este espacio que tú vas a comenzar y en donde vas a sentar la pauta hablando en tu primer episodio, hablando de tu experiencia personal, que fue básicamente lo que te inspiró a abrir este espacio, a hacer este podcast Tiempo Extra. Entonces yo creo que aquí voy a tomar yo la palabra, voy a empezarte a hacer las preguntas y quiero que comencemos contigo explicándonos por qué decidiste comenzar con este proyecto. Sí, muchísimas gracias, Sheila, bueno, por estar aquí. Es una idea que surge ya hace bastante tiempo. Yo, digamos, siempre he sido muy curiosa y a la par de la medicina he realizado, bueno, muchas otras actividades en mi vida. Yo obtuve el certificado de locución cuando estaba terminando el colegio, o sea, estaba empezando los estudios de medicina y presenté el examen para ser locutora en la Universidad Central de Venezuela. Y a partir de allí comenzó ese deseo pues, de hacer radio. Trabajé un corto tiempo en la radio y, sin embargo, siempre había quedado esa inquietud en mí. Cuando tú y yo nos conocimos en el 2020, yo te hice varias preguntas y yo decía, bueno, tal vez en algún momento más adelante, cuando sienta que tenga todas las herramientas y que las cosas estén dadas, voy a iniciar el proyecto del podcast. Pero ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que quiero comunicar? Eso también me lo pregunté. Y bueno, yo creo que también estaba en algún momento muy claro que yo quería narrar un poco mi experiencia personal. Yo estuve, digamos, en un momento crítico, difícil de la vida hace 10 años. Y eso me regaló muchas vivencias que me encantaría compartir. Y dije, ¿qué tal si hablo con personas que hayan pasado por eventos similares al que yo pasé y sacamos toda la parte positiva de esas experiencias?
Y bueno, se logró concretar luego de mucho trabajo y mucho esfuerzo. Y aquí estamos arrancando con este proyecto. Y te deseo la mejor de las suertes y sé que tu audiencia va a estar súper agradecida porque definitivamente que la idea es maravillosa. Y quiero que me digas entonces qué fue lo que pasó hace 10 años que fue, digamos, la inspiración para este podcast. Hace 10 años yo empecé a sentirme mal, estamos hablando de noviembre del 2014, tal vez mediados de octubre. Yo empecé a ver que algo no estaba funcionando correctamente en mi organismo. Yo estuve en Praga un fin de semana, yo fui por vacaciones ese corto tiempo a Praga y yo usualmente soy muy activa, tomo fotos, cuando estoy conociendo una ciudad me desplazo con mucha facilidad y en ese viaje en particular yo sentí que había como un freno, o sea, yo sentí una fatiga, un cansancio, yo caminaba y tenía que hacer pausas. Y eso me pareció muy extraño. Yo dije, aquí hay algo que no está bien. Sin embargo, bueno, culminó el viaje, regresé a Alemania, todo siguió con normalidad. Y tal vez transcurrieron como unos 10 días cuando en el baño yo noté que había algo, en el espejo del baño, que había algo en mi cuello. Era como un pequeño nódulo, como una pequeña lesión que realmente no era dolorosa, tampoco era sólida. Es difícil de explicar lo que yo vi en ese momento y tampoco le presté mucha atención porque era algo muy pequeño. Yo creo que pasaron como unos 4 o 5 días. Yo estaba en el centro de la ciudad en la que vivía, en Münster, una ciudad al norte de Alemania. Fui a una tienda a probarme una blusa y cuando estaba en el probador, estas cabinas a veces tienen una luz muy intensa, yo noté que no era únicamente lo que ya estaba en el cuello, sino que también a nivel de la base del cuello y parte del pecho había como unas venas muy pequeñitas. Esta neovascularización desató una alarma. Yo ahí sí dije, aquí hay algo que no está bien. De inmediato me preocupé, lo que hice fue que regresé la blusa, no me la llegué ni siquiera a probar. Mm. Salí y en ese momento el que era mi novio, médico internista, decidí llamarlo y le dije, si estás cerca de la casa, trata pues de venir porque quiero mostrarte algo. Yo creo que transcurrió como una hora aproximadamente. Él llegó a mi casa y bajo la luz de la lámpara le mostré lo que había visto en esta cabina de la tienda y los dos hicimos silencio y nos miramos y él me dice, yo creo que es una trombosis, María, y yo le dije, yo pienso lo mismo. O sea, en ese instante, Sheila, el panorama cambió porque ya como que sabíamos que algo no estaba bien y que pudiese ser algo grave. Claro. Al día siguiente, muy temprano, fuimos al hospital, un hospital en el que él había trabajado y habían, digamos, médicos de confianza y pues allí comenzó realmente la historia. Mira, tú me contaste básicamente, bueno, qué fue lo que desató esa alarma, como lo llamaste, lo que tú notaste, que en medicina nosotros le llamamos, digamos, los signos, que son las cosas que el paciente ve. Pero cuando van ya luego al hospital, ¿cómo fue todo el proceso para llegar, de hecho, a un diagnóstico y cuál fue tu diagnóstico? Sí, el abordaje inicial, Sheila, bueno, fue difícil porque a todas las preguntas que ellos hacían, la respuesta era no. Me preguntaban si yo fumaba, si yo estaba tomando pastillas anticonceptivas, si había algún tipo de antecedente de trombosis en la familia. A todo la respuesta era no. Obviamente, lo primero había que hacer un ultrasonido. La persona que me estaba haciendo el ultrasonido, una médico residente muy joven, yo la noté pues un poco angustiada. Ella como que quería comprobar el diagnóstico y realmente lo que hizo fue buscar a su superior. Este médico de mayor experiencia, una doctora, se detuvo a hacer el ultrasonido, revisó las imágenes y lo repitió y me dijo, María, en efecto tienes una trombosis en la yugular externa y en la subclavia izquierda y debes quedarte hospitalizada. Entonces, claro, no tenían idea realmente de qué era lo que estaba ocurriendo. Yo había leído la noche anterior unos libros y me había puesto a hacer una búsqueda en Google, que nunca faltan, y fue la última vez que la hice porque durante el proceso nunca más revisé ninguna página ni ninguna información en Internet. Pero esa noche sí había revisado que en mujeres de mi edad era probable que tumores mediastinales generaran ese tipo de trombosis. Si es que era una trombosis, porque yo estaba, digamos, haciendo mi análisis médico, pero
todo, digamos, a priori, ¿no? Sin saber si realmente era eso. Pero bueno, me quedé ingresada en ese hospital. Al día siguiente se produjo, digamos, la primera reunión con los médicos. La decisión fue realizar una tomografía. Realizaron la tomografía y el hallazgo fue una masa mediastinal de aproximadamente 12 centímetros. Y bueno, ese fue, digamos, el diagnóstico inicial. Yo estaba sola cuando recibí la noticia y recuerdo perfectamente, Sheila, que le dije al médico que me dio la noticia, haga usted lo que tenga que hacer, que yo le prometo hacer todo lo que esté de mi parte para recuperarme. Como una Em, buena paciente, sí, lo cual es muy raro en médicos, valga la cuña. es rarísimo, es muy raro. Y de verdad que en ese instante yo supe que aunque no podía hacer mucho, podía hacer algo. Y esa era como que la cuota que yo podía entregarles a ellos. Me reuní con los hematoncólogos de ese hospital y ellos tomaron la decisión de que yo debía ser trasladada al hospital universitario, que era casualmente el hospital en el que yo trabajaba. Yo estaba haciendo en ese momento reumatología pediátrica y el hospital universitario en Munster tiene la particularidad de que ellos tienen una unidad de trasplante de médula ósea y un equipo de hematoncólogos especialistas, sobre todo en tumores no sólidos, que nos daba a todos mucha tranquilidad. Y yo recuerdo cuando la doctora me dijo que básicamente por la unidad de trasplante de médula ósea era que me estaban trasladando, que fue como cuando yo realmente entendí la gravedad del asunto, de que si los tratamientos convencionales no resultaban, yo era candidata a trasplante y ya estábamos hablando de palabras mayores. Yo recuerdo incluso que ella me preguntó cuántos hermanos tenía y la cara que de impresión de esa doctora cuando le dije yo soy hija única. Porque claro, siempre se busca como que el nexo biológico, bueno, los hermanos no están aquí en Alemania, pero de pronto podrán viajar. Y su cara de desesperanza fue, no la tenemos fácil contigo como paciente, y yo también lo sabía, ¿no? De que yo, bueno, no tengo ningún hermano biológico. Y además, pensando en un, digamos, panorama complicado o fatal en esto del trasplante, el banco al que ellos tenían acceso no era precisamente con pacientes donantes latinos, o sea, era precisamente caucásicos, ¿no? O sea que para mí también conseguir un donante compatible hubiese sido complicado. Pero todo eso eran, digamos, conjeturas, o sea, en ningún momento se tenía que plantear eso desde el inicio, pero ellos querían como que enviarme a un lugar donde yo estuviese con todas las posibilidades favorables para que me recuperara. Claro, en caso de que necesitaras algo, pues todo estuviera como quien dice a la mano. Exacto. Mira, Mausi, yo quería preguntarte cómo manejaste tú en un principio el diagnóstico, porque como ya lo dijiste, tú estabas haciendo una residencia, como yo lo comenté al principio, tú estabas haciendo un doctorado. Está claro, bueno, ya hablamos trabajo, estudio, el tema de cómo manejaste, ¿sabes? Esa llamada a tu mamá que no tuvo que haber sido para nada fácil y cómo planeaste todo a raíz de recibir ese diagnóstico. Inicialmente no sabes nada. Ellos lo primero que plantearon era que yo me tenía que trasladar al Hospital Universitario de Munster, donde me iban a hacer en la unidad de cirugía una mediastinoscopia. En esa mediastinoscopia ellos debían tomar una biopsia y de verdad confirmar lo que ellos presentían de que el diagnóstico pudiese ser un linfoma, ¿no? Pero había que confirmarlo con la biopsia y decidir un plan terapéutico. De igual forma, yo estaba sola, bueno, por supuesto con quien era mi pareja en ese momento, pero el apoyo familiar, los amigos estaban lejos. Entonces, sí, esa llamada fue muy difícil. Mi mamá me decía, ¿pero por qué? Y yo le decía, es que no sé por qué. O sea, mi mamá que estaba muy desconcertada, al principio no entendía nada. Y por supuesto, dentro del desconcierto me dijo, yo tomo el primer avión, dame un chance de conseguir el boleto y yo te voy a ayudar. O sea, ella vino y la ayuda de mi mamá fue súper importante en todo ese proceso. Me tuve que comunicar con mi jefe, que como ya mencioné, yo estaba hospitalizada en el mismo hospital en el que trabajaba. Y bueno, para ellos era también impactante, pero el apoyo fue absoluto. O sea, ellos me dijeron, María, tranquila, o sea, buscamos la forma de que todos los experimentos y lo que estás haciendo y los proyectos, que todo iba caminando, siga a un ritmo en el que tú pronto, cuando ya estés bien, puedas, digamos, reinsertarte. Y la parte que también fue bien compleja es la relacionada con lo del doctorado, porque yo ya había terminado toda la parte experimental del doctorado que realicé en la Universidad de Heidelberg,
Pero faltaba la defensa, Sheila, Sí. que ese es el cierre. O sea, después de uno hacer todos esos experimentos y haber hecho una cantidad de cosas en un laboratorio, yo tenía que pararme frente a un jurado y defender la tesis. Precisamente cuando se hace el diagnóstico, yo estoy de vacaciones porque tomé unos días para prepararme para la defensa. Entonces imagínate cuando llamé a la Universidad de Heidelberg a decirles que cancelaran, que tenían que liberar otra vez el cupo del salón que ya habíamos reservado, porque yo en 10 días defendía la tesis del doctorado. La señora me decía, pero ¿para cuándo se la ruedo? Y yo hacía un silencio porque yo le decía, no lo sé, no le puedo dar una fecha. Y ella, pero usted debe tener una fecha. Los alemanes son tan organizados que yo le decía hasta que finalmente me sinceré y le dije, mire, no le puedo dar una fecha porque yo estoy atravesando un problema de salud muy complejo y no sé cuándo voy a salir de esto. Entonces, claro, también ella como que en ese momento entendió y me dijo, no se preocupe, tómese su tiempo y bueno, así quedó. Pero esa meta, digamos, en ese momento inconclusa, generaba en mí una ansiedad. O sea, quienes me conocen, Shaila, yo soy súper responsable, yo soy súper planificada con eso de la parte académica. Yo ya tenía mis tiempos, ya había como coordinado todo con mi tutora, que también al llamarla se impactó muchísimo. Me decía, María, ¿estás segura que no es un error? En 10 días tú defiendes y le dije, no, no es un error. O sea, no es un error, esta es la situación actual y lo que me toca es asumirla y pues colaborar en este caso con los médicos. Entonces sí, fue todo como muy a la par, Sheila, tratando, digamos, de apagar todos los fuegos y de solventar la situación tal cual como se venía presentando. Y bueno, ya una vez que se hizo la biopsia, tocó la reunión con los hematoncólogos del hospital universitario y ese fue el diagnóstico, un linfoma no Hodgkin. Y había pues que iniciar quimioterapia y bueno, vino todo ese proceso, digamos, de la quimioterapia, que era un mundo desconocido para mí. Y como tú lo dices, comienza tu fase ya con el tratamiento en sí y tuviste que pasar por eso casi 7 meses, lo cual es impresionante, pero bueno, afortunadamente todo salió bien. Pero yo creo que para la gente que nos está escuchando, sobre todo si son personas que están atravesando por una situación similar, es buena idea que nos hables acerca de tu experiencia y de los efectos secundarios que tuviste. La primera reunión que yo tuve con los oncólogos en el hospital de Munster fue muy difícil porque yo me senté en la sala de espera y yo veía personas delgadas, personas ya sin cabello, muy pálidas, y yo me sentía como en una obra de teatro, como que a mí me habían dado un papel que yo tenía que caracterizar. Ese proceso de negación inicial es durísimo, porque yo decía, yo me sentía saludable en cierta forma, yo decía, esto no me puede estar pasando a mí, ¿no? Y cuando ya en este caso, bueno, el que era mi novio y yo, siendo médicos, ellos nos entregaron muchos protocolos que nosotros debíamos revisar para decidir cuál es el que yo decidía utilizar, o sea, el que me iban a administrar. Entonces, bueno, fue un proceso primero de lectura, de yo ponerme al día con toda esa parte de oncología, de revisar ese material, de leer las reacciones adversas, los pros y los contras de cada terapia. Finalmente decidimos por el que pues me pareció se ajustaba más a mi caso y también pude revisar con calma todas las reacciones adversas. De lo que yo padecí, creo que lo más notorio fue una mucositis, o sea, la lesión de la mucosa oral fue bárbara. Tuve también una que otra neuropatía, bueno, las náuseas características, aunque en mí, si la comparo con otros pacientes, no fueron tan dominantes. Y por supuesto la pérdida del cabello, que es algo que, bueno, hay que hacer las paces un poco con eso. Mm. Y también el hecho de que el tratamiento eran quimioterapias, digamos, como sostenidas. O sea, los ciclos para el linfoma no Hodgkin son ciclos muy largos, donde uno está una semana conectado a la máquina y luego tienes un periodo de descanso de 2 semanas hasta que te vuelves al hospital para cumplir con otro ciclo. Y esa falta de movilidad, o sea, el estar tan dependiente de la máquina, hace que también pierdas mucha masa muscular y yo perdí muchísimo peso. La enfermedad en sí, Shaila, afecta mucho la imagen corporal y eso es algo para lo que nadie está preparado. Pero tenemos que también entender que es un proceso durante un tiempo, que es algo que va a pasar. O sea, tenemos que caminar con la discreción y la fortaleza que estos casos lo ameritan
y entender que frente al espejo somos durante un tiempo otras personas, pero que va a pasar. Mausi, yo tengo una pregunta para ti. Bueno, de hecho, dos. Una es mi curiosidad como médico. ¿Es estándar que a los pacientes digamos, le den la opción de revisar las opciones que tienen con la quimioterapia, así como lo hicieron contigo, o lo hicieron porque eres médico? Y la otra es, eso fue un tiempo largo, lo que tú dijiste, de estar a veces hasta una semana entera conectada a una máquina de quimio. ¿En qué pensabas tú? ¿Dónde estaba tu cabeza? ¿Cómo te mantuviste allí fuerte? ¿Realizaste algún tipo de actividad? Porque, como dijimos, tú estabas, como quien dice, a dedicación exclusiva, entregada a mejorarte. Esa parte, digamos, aquí en Alemania es muy cuidadosa. El paciente está muy involucrado en las opciones terapéuticas. Por supuesto, en el caso nuestro, yo podía entender, además porque he hecho ciencia también, he hecho investigación científica, y toda la parte de los ensayos clínicos era algo que yo podía, digamos, digerir, ¿no? Era una información que yo podía digerir. Y yo creo que por eso ellos nos dieron, de hecho, los artículos de las revistas, o sea, ellos nos dieron como que el material en bruto. Sin embargo, aunque es algo que no creo que hacen los oncólogos con pacientes que no son médicos, sí les explican en detalle las opciones terapéuticas que hay, que eso es algo que a mí me parece muy bien. O sea, el paciente aquí en Alemania recibe la información de todos los tratamientos disponibles y se le explica, digamos, las reacciones adversas, los pros y los contras, porque un tratamiento los médicos sugieren que se adapta más a su caso y por qué no. Y finalmente es el paciente el que decide, ¿no? Por cuál plan terapéutico optar. En relación con tu segunda pregunta, bueno, yo tuve que aprender mucho a ser paciente, que es algo que no es fácil. Yo no soy una persona paciente por naturaleza. Yo soy una persona que trata siempre como de tener objetivos y de ir logrando esos objetivos en un tiempo determinado. Soy muy proactiva. Y al ver que realmente no era mucho lo que yo podía hacer, porque los lapsos de tiempo del tratamiento son los que son y ahí no hay forma de acelerar nada, entonces, claro, me di cuenta de que toda esa parte, digamos, que también es muy importante para mí, como es la literatura, la música, que a veces la tengo como un poco rezagada por el hecho de mi actividad profesional formal, lo que hice fue retomarla, Sheila. Yo leía muchísimo, o sea, era una época en la que leía, me devoraba los libros y también escribí mucho. O sea, yo de por sí escribo mucha poesía y fue una época donde pude dedicarme también a escribir un poco temas generales y también un poco sobre lo que me estaba ocurriendo. Entonces, digamos, esa parte fue importante y da la casualidad de que yo tenía dos artículos en revistas científicas en revisión y fue impresionante de que en ese momento yo también tuve el tiempo de sentarme a revisarlo. Entonces, mi mente estaba ocupada a pesar de que no estaba trabajando. Yo estuve casi 10 meses sin trabajar, pero sí siento que tuve el tiempo para ocupar la mente y sentirme activa. Mira, cuéntame, ahora vamos a la parte que yo creo que es la más bonita de todo. Tú culminas tu tratamiento, viene la evaluación final, te hacen tu PET scan. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Sí, ese día es súper importante, un día inolvidable. Debía estar ingresada el día que me hacen el PET scan porque ellos, bueno, tú sabes, Sheila, y para la audiencia, es una prueba donde se utilizan sustancias radioactivas, o sea, hay radioisótopos y ellos necesitan también que uno esté como en observación. Por lo menos acá en Alemania son muy cuidadosos con eso y ellos te dejan hospitalizada el día que te hacen la prueba y pues al día siguiente tú deberías obtener los resultados. Ese día fue bastante largo porque la ansiedad por tener el resultado era impresionante. O sea, yo trataba de controlarme y de decir, bueno, ya hice lo que tenía que hacer, yo cumplí con la quimioterapia, cumplí con la inmunoterapia, hice todo lo que me pidieron, tuve varias complicaciones, sin embargo salí airosa de todas ellas y ya llegamos al final. Yo recuerdo que esa noche yo llamé a mi mamá para ver cómo estaba y ella
intentaba hacerme la pregunta de cómo te sientes y yo desviaba el tema, le hablaba de otra cosa y finalmente me dijo, mira María Auxiliadora, lo que tú has hecho muy poca gente lo logra. O sea, has salido victoriosa de todas estas etapas, cumpliste todos los ciclos, soportaste todo lo que tenías que soportar, el dolor. Lo que nos queda es nada, me decía mi mamá, independientemente del resultado de mañana. Quédate tranquila, duerme, descansa, que mañana es que vamos a tener ese resultado y vamos a ver realmente cuál es la nueva situación a la que debemos enfrentarnos. Pero tú vas a ver que todo va a salir bien. Mi mamá con una fe poderosa que es más grande que cualquier cosa, ¿no? Y yo recuerdo que colgué, Sheila, me paré frente a la ventana de ese cuarto, ¿no? Donde yo estaba hospitalizada, estaba sola, dormí y al día siguiente llegaron los médicos para la revista totalmente inexpresivos, que es una cosa que no sé por qué son así. O sea, no había Alemanes. ni, sí, o sea, no había ni una sonrisa, pero tampoco una cara de desagrado. O sea, entraron, hablaron de mi caso, como sabemos, estamos acostumbrados en una revista médica, explicaron todo lo que habían logrado conmigo, las complicaciones, los pasos que habían cumplido, todo se explicó y me dijeron, sí, doctora Miranda, a partir de hoy puede contarlo como el día uno en remisión completa. Eso fue, Sheila, eso no tiene nombre, eso es algo que es indescriptible, o sea, es una emoción. Yo recuerdo que fue como ver en retrospectiva todo por lo que había pasado, deseosa de que ese fuese el resultado y finalmente tenerlo. Y no se compara con ningún premio. No hay nada en la vida que se compare al hecho de que te vuelvan, como yo siempre digo, a dar el ticket para que vuelvas a entrar al concierto. O sea, te sacan durante un tiempo de un concierto en el que estás disfrutando muchísimo y te ponen en banca. Y no te dicen por qué, no te dicen cómo, no te dicen si vas a volver a entrar hasta el momento en que te dan el ticket otra vez para que entres y te dan esa segunda oportunidad. Y el aprendizaje ha sido infinito. Fue un día maravilloso. No, y es que no es para menos, o sea, como tú dices, es como que te sacan de tu día a día, te ponen en pausa la vida y ya luego vuelves a empezar. Y bueno, me imagino que para ti como médico haber experimentado eso fue otro nivel. Pero bueno, ya nos contaste, la quimio te pasó como que dice las cuentas, como tú dices, la imagen corporal cambia, perdiste mucha masa muscular y viene la parte divertida que es la rehabilitación. Y digo divertida porque a veces es bien duro para los pacientes, pero cuye es parte del proceso de volver a su vida. Entonces quería preguntarte cómo fue para ti eso, cómo fue volver a tu vida normal, cómo fue volver a ser Mausi. Ujú, sí, paulatinamente, Sheila. Es un proceso que va por etapas. Luego de ese día que te entregan ese certificado de remisión completa, viene el proceso de recuperar tu cuerpo, de recuperar tu mente, porque es un trauma. O sea, atravesar un cáncer es un trauma, te lastima mucho emocionalmente. Fueron muchos meses de incertidumbre, son muchos meses de saber que quieres ir hacia adelante y no saber si de pronto hay algo que te lleve hacia atrás. Entonces creo que la mente necesita espacios para relajarse. Yo recuerdo que yo hice un viaje a Portugal hermosísimo, estuve en Algarve, fue como que el primer regalo cuando los médicos me dijeron, puedes volver a la vida, colócate protector solar y puedes, puedes ir al mar. Algarve lo recuerdo como lo más hermoso y yo que amo el mar, fue un regalo bellísimo. Y luego poco a poco me fui pues reincorporando al trabajo. Yo cumplí 3 meses de rehabilitación física donde estuve en un gimnasio haciendo ejercicio, preparando otra vez los músculos para la vida y volví al trabajo también de forma gradual. O sea, mi jefe me dijo, María, tómatelo con calma, vas a venir primero a un horario, digamos, más relajado hasta que puedas ir completando las 8 horas pues que correspondían a mi contrato. Y así fue impactante. Mis compañeros sabían por lo que yo había pasado, pero verme tan delgada, con muy poco cabello, yo sé que ellos también estaban muy preocupados. Y bueno, en esa fase de recuperación, el apoyo del que era mi pareja, de amigos muy queridos que también me ayudaron durante todo el proceso y especialmente en esa fase,
que estaban conmigo aquí en Alemania, y también siempre durante todo el proceso los amigos a distancia, Sheila. Sabemos por la situación de crisis de Venezuela que estamos todos regados por el mundo. Mi familia estuvo muy pendiente de mí y todos estos amigos, digamos, se hicieron sentir. Y eso fue súper importante para recuperarme. El afecto, el cariño, eso es algo que yo sigo agradeciendo y agradeceré eternamente. Los proyectos en los que trabajaba fueron caminando, yo me fui poniendo al día con todo lo que se había hecho y volví a ser yo. Sí, lentamente el cabello creció, seguí con controles cada 3 meses, luego con controles cada 6 meses, luego los controles se espaciaron a un año, hasta llegar al momento de que los oncólogos ya no quieren saber de mí. Yo tampoco de Lo ellos, cual es una pero buena noticia. Así exacto. que Pero claro, desde el punto de vista práctico, yo siempre seré una paciente oncológica, yo fui una paciente oncológica y me queda toda esa valiosa experiencia que ahora decido compartir con muchas personas y que he compartido a lo largo de estos 10 años porque siempre he hablado abiertamente de lo que me ocurrió, solo que ahora lo hago visible a través de una plataforma de comunicación como es el podcast, el que también deseo que otras personas compartan su historia. mira, Mausi, y de todo este proceso, porque fue largo, como dijimos, tomó un toll en ti física y emocionalmente, y bueno, en tu familia, tus seres queridos, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje? ¿Qué sacas tú de todo esto? El mayor aprendizaje es, Sheila, que somos muy frágiles, que esa fragilidad es algo que, aunque intentamos cuidar, intentamos hacer las cosas bien, intentamos, sí, el suplemento vitamínico, hacer ejercicio, tomar agua, ir a las revisiones periódicas con el médico. Somos seres humanos frágiles y esa fragilidad a veces es susceptible de enfermarse y tenemos que aceptar que no tenemos el control de todo. O sea, ese aprendizaje de que hay personas que deben tomar en algún momento, como en este caso fueron los médicos, el equipo médico que me ayudó y la ciencia, con todos esos anticuerpos monoclonales y todo lo que recibí, que digamos fue muy importante, tomaron el control en mi caso y uno tiene que también dejarse ayudar. Uno tiene que entender que no tenemos todas las respuestas, que hay cosas que sencillamente deben fluir y hay que aceptar que hay procesos en la vida que no tenemos el origen o no tenemos las razones de por qué ocurren, pero ocurren y hay que aceptarlos y salir adelante. O sea, no podemos quedarnos, digamos, ni en lamentaciones ni pensar, esto me está ocurriendo porque, bueno, hay alguna razón en específico. Ocurrió. Yo sí tengo mi teoría de que en el momento en que hacen el diagnóstico, yo venía de un proceso emocional muy difícil, ya algunos años de haber migrado y yo había como también acumulado muchas autoexigencias y muchas, sí, eso, autoexigencias y me había exigido más allá de lo que, digamos, un ser humano en mi condición podía. Y no dudo, yo que creo tanto en eso de la psiconeuroinmunología, que eso de alguna forma contribuyó a que si yo tenía los genes allí dormidos, se expresaran. Entonces ese también podría ser el aprendizaje, Sheila, que cuando estamos en momentos de bajón, cuando estamos en momentos de oscuridad, en momentos críticos, no quedarnos con todo eso dentro. O sea, hay que expresarlo, hay que buscar ayuda, hay que decir, yo necesito en este instante otra mano porque sola no puedo. Y bueno, eso lamentablemente lo aprendí un poco tarde. O no, nunca es tarde. O sea, lo estoy aprendiendo, Nunca es tarde. exacto, lo estoy aprendiendo de ahora y lo estoy tratando de incorporar a mi vida cada día. Mira, Mausi, y nos estamos quedando sin tiempo, pero por supuesto tenemos que preguntarlo. ¿Qué has hecho tú con todo este tiempo extra? Wow, qué pregunta. En este tiempo extra, yo creo que lo más valioso fue volver a abrazar a mis afectos, reunirme con mi familia, volver a ver amigos. Visité nuevos países, Dinamarca, Portugal, Polonia. El hecho de haber continuado haciendo publicaciones científicas en revistas indexadas, porque bueno, continué trabajando con grupos que me apoyaron para que eso fuese una realidad. Tuve varios cambios laborales,
Yo del ejercicio clínico pasé a trabajar en un ente regulador que autorizaba vacunas, hemoderivados aquí en Alemania. Y recientemente hice otro cambio drástico que fue pasar a la industria farmacéutica. Yo he tenido la oportunidad de seguir fortaleciendo esa parte de la literatura. Hace 2 años publiqué mi primer libro de poesía. He seguido participando en talleres de escritura creativa y, bueno, producto de esos talleres, empecé también mi primera novela y ahora también escribo cuentos. Estoy explorando esas áreas que me encantan y que me motivan muchísimo. Y yo creo, Sheila, que lo más importante en estos 10 años ha sido conocer gente maravillosa, como tú. Nosotras nos Mm. conocemos en estos 10 años. Y también hacer nuevas amistades y también ayudar a muchas personas que se han acercado a mí, ya sea porque tienen un diagnóstico similar o porque han estado pasando por un momento difícil y han buscado una sugerencia, un consejo o un poco de esperanza. El ayudarlos a ellos, el acompañarlos, ha sido algo maravilloso, ha sido algo muy gratificante. En este tiempo extra, pude finalmente defender la tesis del doctorado y obtener el diploma. Recuerdo el acto de grado como uno de los días más emotivos de mi vida, porque muchas veces pensé que yo no llegaría a ese momento. Tengo 2 nuevas ahijadas que se han sumado al grupo de ahijados, Sara y Kaya, que amo profundamente. He aprendido a ser más amable conmigo, a priorizar, a escucharme. He entendido que lo único que tenemos es el presente y no hay tiempo que perder. He recibido regalos maravillosos, me he ilusionado, he superado dificultades. Yo podría decir que durante este tiempo adicional he vivido intensamente. Bueno, Mausi, y tú haces énfasis en que toda esta experiencia es algo que tú has intentado usar para ayudar a otras personas y definitivamente este podcast es testamento de eso. Entonces, de verdad que espero que llegues a muchísimas personas. Estoy segura que vas a cambiar la vida de tu audiencia, le vas a dar apoyo, que vas a darle esperanza, que creo que es algo súper importante. Y de verdad, toda la suerte del mundo para ti, para tiempo extra. Y bueno, oficialmente te regreso el micrófono. Muchísimas gracias, Sheila, por estar aquí hoy conmigo, por haberme acompañado en este primer episodio y esa es la idea. La idea es que este podcast pueda ser una tribuna para muchas personas, compartir su historia, para retroalimentarse con las historias de otros y que al mostrar nuestra vulnerabilidad y al mostrar las herramientas que utilizamos para superar ese proceso difícil, podamos también, sí, aprender de la experiencia del otro. Esa es la idea de este podcast. De verdad, muchísimas gracias por haberme acompañado. Deseo que pues todos se suscriban, que puedan seguir los próximos episodios. Y tú eres ya, Sheila, bienvenida a esta tribuna y eres la madrina oficial del podcast Tiempo Extra. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Y bueno, saludos a todos. Gracias a todos. Yo soy María Auxiliadora Miranda y esto fue Tiempo Extra. Puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas donde nos estés escuchando. Si consideras que esta conversación le puede ser útil a alguien más, compártela. Si tienes alguna historia de sobrevida o resiliencia que te gustaría relatar o conoces a alguien que la tenga, contáctanos. Puedes enviar un mensaje a nuestro correo electrónico elpodcast.tiempoextra@gmail.com. Infinitas gracias por acompañarnos. Me despido hasta un próximo episodio deseándoles un tránsito ligero en este camino finito y sorprendente que es la vida.